Hola, soy Carlos Salazar, interno del Centro de Desarrollo Psicológico Acuna. El día de hoy me gustaría poder explicarles el inventario de preferencias profesionales, para qué lo usamos, cómo lo usamos, qué es en realidad y las aplicaciones que puede tener dentro de nuestra vida y para mejorarlo. Vamos a iniciar con una pequeña introducción hacia las pruebas psicológicas. ¿Qué son las pruebas psicológicas? Bueno, son instrumentos de medición utilizados y desarrollados por profesionales de la salud. Estos instrumentos miden diferentes aspectos del funcionamiento psicológico y también las características de las personas a las que se aplican. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos instrumentos obtienen un resultado evaluado bajo diferentes criterios y en diferentes áreas, y lo comparan con su propia base estadística. Por lo tanto, nos ubican en una campana de Gauss, un rango de normalidad y extremos en los cuales nos ubicamos de acuerdo a nuestros resultados. Ahora, ¿qué tipos de pruebas psicológicas existen? Bueno, los instrumentos en sí tienen diferentes formas de aplicación. En este caso vamos a tomar la que se hace según las variables que mide. ¿Cómo podemos tener los tests, las escalas, los cuestionarios y la categoría donde vamos a ubicar al IPP, los inventarios? Ahora, ¿qué son los inventarios? Son instrumentos que valoran diferentes aspectos de la personalidad, como son las actitudes, síntomas y en este caso intereses. Esto se compara, como hemos visto, con una base estadística y nos da ciertos rasgos que podemos compartir con otras personas que han tomado ciertas vías o que tienen ciertas características que son necesarias para su trabajo. Ahora, ¿qué es el inventario de preferencias profesionales? Entrando ahora de lleno a lo que es el IPP. El IPP es un instrumento psicológico que busca identificar las preferencias de quien se evalúa en relación a diferentes áreas ocupacionales y profesionales. Con el acompañamiento adecuado, puede ayudar a tomar una decisión vocacional que se adecue perfectamente a nuestro proyecto de vida. Eso, por supuesto, es un proceso que toma varias pruebas, es un proceso que es muy global y que también realizamos con mucha frecuencia en el centro. Vamos a ver la ficha técnica del propio instrumento, que la versión en uso que vamos a utilizar para esta evaluación sería el Inventario de Preferencias Profesional Revisado, o IPPR por sus siglas, desarrollado por TEA Ediciones. El nombre ya lo hemos visto, que es el Inventario de Preferencias Profesionales Revisado. Su autor es la Magíster Victoria de la Cruz López en TEA Ediciones, esto en el 2004 al 2015. La población de aplicación son adolescentes a partir de los 13 años o más, y tenemos que también se puede aplicar en adultos. La forma de aplicación es individual, colectiva y también puede darse en línea con propias herramientas de TEA Ediciones o con herramientas desarrolladas por otros profesionales de la salud. Ahora, el tiempo de aplicación suele ser alrededor de los 20 y 35 minutos, pero en sí no tiene un tiempo límite. Se puede esperar al que el evaluado termine la aplicación según su propio criterio y según su capacidad. Materiales. Los materiales son los tres principales, son muy vistos en muchos inventarios, como tenemos el manual, el cuadernillo de cuestiones de ítems, la hoja de respuestas y o el acceso en línea para tomar la evaluación de forma virtual. Ahora, esta evaluación se enfoca en ciertos campos profesionales para medir nuestra preferencia y nuestro acercamiento hacia ellos. El IPP evalúa la preferencia en dos niveles, de acuerdo a la preferencia en cuanto a actividades y la profesión en sí misma. Dependiendo de la versión aplicada, se pueden tomar 15 o 17 campos profesionales. En ciertas versiones se toma 17 y en otras 15. Este número varía, pero la prueba todavía tiene validez. Tenemos que esas áreas son la científico-experimental, la científico-técnica, la científico-sanitaria, la teórico-humanista, la literaria, la psicopedagógica, la político-social, la económico-empresarial, persuasivo-comercial, administrativo, deportivo, agropecuario, artístico-musical, artístico-plástico, militar-seguridad, aventura-riesgo y mecánico-manual. Como podemos ver, estas pueden ser sobreentendidas. Por ejemplo, científico experimental se refiere a carreras que tienen mucho que ver con el proceso científico y con el método científico. Lo mismo con las anteriores. Científico técnico tiene que ver con muchas áreas que pueden ayudarnos al desarrollo científico desde la técnica. Científico sanitario se refiere a las ciencias de la salud. Científico teórico humanista se refiere a filosofías y ciencias relacionadas con el humanismo. Y como así podemos ver las siguientes. De acuerdo a la evaluación se va a dar un perfil siempre de estos campos profesionales, lo que veremos un poco más adelante. Ahora vamos a ingresar a los materiales. Como anteriormente lo hemos visto, el manual es completamente necesario.
Este manual contiene toda la información que se tiene del instrumento. Contiene las bases estadísticas, los manuales de aplicación, las fichas de aplicación, los baremos, la forma de calificación, etc. Su comprensión y buena interpretación son de vital importancia para una correcta administración de este instrumento y de otros muchos. Continuamos con el cuadernillo, la hoja de respuestas y la plantilla de calificación. El cuadernillo contiene los 204 ítems a evaluar durante la aplicación, que veremos posteriormente. La hoja de respuestas se utiliza para que el evaluador dé respuestas a cada ítem en la propia hoja. A veces se puede utilizar junto con la plantilla de calificación para obtener un resultado más rápido en cuanto a la calificación. Como hemos visto, la plantilla de calificación es un instrumento para facilitar la calificación de la prueba, usualmente de papel, canson o un troquelado, de acuerdo a la disposición de los ítems, para que podamos verlos a contraluz o simplemente por la propia observación. Ahora la aplicación. La aplicación de este instrumento requiere un ambiente propicio, con una temperatura cómoda y pocas distracciones. Muchos instrumentos psicológicos requieren de este ambiente para lograr una concentración, porque a veces las distracciones pueden falsear ciertos datos, darnos ciertas ideas que son incorrectas sobre el evaluado o sobre la evaluación. Lo importante es mantener un ambiente cálido, cómodo, en el que el evaluado pueda de verdad manifestarse. Ahora, luego de asegurar este ambiente, en lo posible, le entregamos al evaluado el cuadernillo con los ítems y las hojas de respuesta. Se le facilita también un lápiz, una goma de borrar y un tajador. Ahora vamos a ver las instrucciones generales. Esto está un poco adecuado a una población un poco más grande para una prueba colectiva, pero son las mismas que se pueden aplicar para una prueba personal. Ahora les daré las instrucciones para esta evaluación. Primero, deberán leer las premisas del cuadernillo y contestar marcando con el lápiz en el casillero correspondiente a su respuesta, de la siguiente forma. A, para contestar me gusta. B, para contestar me resulta indiferente o tengo dudas. C, para contestar no me gusta. Y D, para indicar que no conocen la profesión o actividad indicada en la frase. Pueden empezar y ante cualquier duda estoy a su disposición. Es muy importante que podamos hacer que los pacientes se sientan cómodos durante las evaluaciones, porque es una gran parte de que se puedan expresar libremente. Continuamos una vez que el paciente ha terminado. Luego de que los evaluados terminan, se retira el material dado y se procede a la calificación. Si la prueba se ha dado de forma virtual, la calificación puede llegar a ser automática. De no ser ese el caso, se usará la plantilla para sumar los puntajes obtenidos. Incluso también se puede hacer a mano, pero es un proceso bastante tedioso y que toma mucho tiempo. Para que la prueba pueda ser válida, se requiere al menos un 70% de las respuestas. Usando la plantilla se toman los puntajes y se consigna según el área sumada. Al tener los puntajes, luego utilizamos esta tabla de baremos para ubicar los percentiles o la puntuación típica dependiendo de la versión que se utilice. Esto podemos hacerlo con una regla ubicando los puntajes directos dentro de esta tabla. Y para finalizar, colocamos la puntuación obtenida en la hoja de resultados, lo que nos puede dar un perfil. A veces existen hojas aparte que explican el perfil, a veces están junto con la hoja de respuestas, pero en sí la presentación depende un poco de la forma y los tiempos y la revisión que se tome. A continuación vamos a entregar los resultados. Luego de la calificación se le podrá entregar al paciente un informe con los resultados obtenidos. Estos señalarán tanto la preferencia por la profesión como por las actividades que contiene el área con el mayor puntaje, a la cual podríamos atribuir una mayor preferencia, una mayor tendencia, un mayor deseo. Cabe recalcar siempre que estos instrumentos solo pueden ser realizados por personas correctamente capacitadas y habilitadas. Además que los instrumentos requieren una extensa formación para su correcta interpretación. Por último, los resultados obtenidos no son definitivos, ya que son parte de un estudio más profundo y extenso. Finalizo este video invitándolos a CUNA, al Centro de Desarrollo Psicológico, donde realizamos terapia integral, terapia individual, terapia de pareja familiar, infantil y adolescentes. También realizamos orientación vocacional, también realizamos reforzamiento escolar, talleres de habilidades sociales, talleres de arte terapia, orientación y consejería para padres. Tenemos la modalidad presencial y la modalidad virtual. Los esperamos. Que tengan un buen día.